A mí lo que ha estado contando Úrsula pues me iba sugiriendo muchísimas anécdotas de investigaciones que hemos hecho sobre este tema en el contexto español y creo que las voy a ir introduciendo pues al hilo de lo que he preparado, ¿no? Estas son las tasas, seguramente lo habéis estado viendo a lo largo de estos días, que más sorprenden tanto en la universidad como en la distribución que hay ya en enseñanzas medias sobre elección de estudios. Desde hace ya, pues yo creo que en torno a los 20 años, las mujeres están igual representadas en la Universidad Española que los hombres, y hay algo que sigue manteniéndose, que es la baja tasa de mujeres en ingenierías. Ahí os he puesto, creo que estos datos son de 2006, pero es que no se modifican mucho. En las de ciclo largo representan el 27,5% y en las carreras de ciclo corto el 24,1%. Si vemos la distribución vertical, los chicos lo que más coge son ciencias de la naturaleza y de la salud, seguido de humanidades y ciencias sociales. Solo el 19,2% elige las carreras de tecnología, o vamos, en este caso el bachillerato tecnológico, porque son estudios difíciles y eso se sabe, y entonces pues no todo el mundo está dispuesto a emprender ese tipo de estudios. Pero si vemos la distribución de las mujeres, lo que se van es a humanidades, van muchas a ciencias, porque además en las carreras de ciencias, quitando las tecnológicas y físicas, en España las mujeres en matemáticas o en biología, no te quiero decir en medicina, que es una carrera de ciencias, están sobre representadas, o sea, tienen unas tasas importantes, ¿no? Pero si ya vemos, solo 4,2 coge el bachillerato tecnológico y el 4,1 coge arte, que supone un periplo en torno a los institutos que ofertan esta especialidad, porque hay muy pocos institutos que lo oferten. Entonces, bueno, ¿cómo se explican? O sea, lo difícil no es explicar la discriminación de cualquier grupo social por una imposición, sino cuando es por libre elección, ¿no? Como es en estos casos, ¿no? Desde la psicología, pues las diferencias entre hombres y mujeres interesaron a la psicología científica desde que empezó a hacer investigación formal seria, ¿no? Pero eso lo que se utilizaba la variable sexo como que es una categoría biológica, y entonces, bueno, pues las diferencias que se encontraban servían, por ejemplo, para describir por qué o para explicar por qué se daban diferencias, por ejemplo, en educación, ¿no? Dentro de los años 70, dentro de lo que es el auge del movimiento feminista, del feminismo como corriente intelectual, surge un estudio de dos psicólogas de la Universidad de Stanford, Eleanor McCovey y Carol Yatley, que hacen una revisión como de todo lo que se había hecho y se había publicado en psicología, más de 3.000 trabajos, o en torno a 3.000 trabajos, y llegan a la conclusión de que hay mínimas diferencias y que esas diferencias se encuentran en habilidad verbal, donde en los test, diríamos, frecuentes, que son los que usan, las chicas tienen más fluidez y comprensión verbal. También habilidad visual espacial, que los chicos contestan al test de figuras rotadas mejor, con más precisión que las chicas. Y también en habilidades matemáticas, pero ya en habilidades matemáticas las diferencias aparecen en la pubertad, no en la primera infancia. Bueno, también en agresividad. Bueno, pues este estudio, que lo que ellas recalcan es que esas diferencias son mínimas y que son mucho más las diferencias individuales que las diferencias entre grupos, y que las diferencias individuales biológicas son las que explican las diferencias en rendimiento, a lo mejor en matemáticas, y no sexo. Pues eso, yo creo que no hay cosa que se haya divulgado más, pero sobre todo lo que se ha divulgado es que existen esas diferencias. Posteriormente empieza a tener auge una técnica, gracias a los ordenadores, de investigación y de revisión, como es el metaanálisis, y hay una autora
Janet Hyde de la Universidad de Wisconsin, que va sistemáticamente analizando por medio de metaanálisis a qué se deben esas diferencias. Después de revisar 7 millones de test de chicos y chicas entre segundo y 11º grado en Estados Unidos, y a la conclusión que no hay ninguna diferencia en matemáticas, pero a veces son mejores las chicas, otras son mejores los chicos, y que cuando se controla por otras variables pues no hay diferencias. Y ella, bueno, pues por lo que aboga y en todo es por la hipótesis de la igualdad, o sea, que es que no hay ahora diferencias psicológicas que puedan en ningún momento justificar esas diferencias, diríamos en aptitudes, que las diferencias están relacionadas con el género y, como ha destacado Úrsula, pues muchas veces con la identidad. Por ejemplo, en la línea de lo que ha dicho ella, nosotros hemos hecho una investigación reciente financiada por el Instituto de la Mujer con chicos y chicas del año antes de hacer la elección de los bachilleratos y el primer año de bachillerato, y hemos encontrado, por ejemplo, en el tema de los prototipos, hemos seguido 3 tipos de metodología: una metodología cualitativa, una correlacional y una experimental, basada también en este test de respuestas, de latencia de respuestas que ha expuesto, y que es complicado, no os lo vamos a contar, el IAT, y bueno, que sirve para medir actitudes, ¿no? Bueno, pues lo que hemos encontrado cuando decíamos lo del prototipo, lo hacíamos así en tono jocoso, usábamos una técnica proyectiva, tenían que describir a la típica persona, pues de cada uno de los bachilleratos. Nos hemos encontrado que la típica persona de ciencias naturales y de la salud es una chica que reúne todas las cualidades maravillosas del ser humano, porque es tierna, comprensiva, buena amiga, sería mi novia, mientras que la chica del bachillerato tecnológico, pues de las cosas positivas que decían, por ejemplo, decían que era demasiado inteligente, que tiene ese punto un poquito peyorativo porque se pasa, ¿no? Y además, pues entre otras cosas decían que era machurrona, ¿no? En el correlacional hemos encontrado, por ejemplo, que el bachillerato tecnológico se considera masculino, no hay diferencias entre los otros tipos de bachillerato, que tanto los hombres como las mujeres del bachillerato tecnológico se consideran más masculinos que los de los otros bachilleratos, no hay diferencias entre humanidades y ciencias sociales, y hemos encontrado que hay actitudes negativas hacia la chica del bachillerato tecnológico en comparación con los otros 2 bachilleratos, y no hay diferencias en los chicos. No hemos encontrado diferencias en los chicos elijan ningún tipo de bachillerato, tampoco aunque elijan humanidades, que es como más típicamente femenino. Bueno, desde la psicología social, que es la que diríamos cuando ya esas diferencias individuales no se deben a otras variables psicológicas, sino al género, que es cómo lo social influye en el individuo, empieza a haber otros modelos explicativos. Uno de ellos sería un modelo general, por ejemplo, de expectativa-valor. Este es un modelo basado en una teoría de Fishbein-Yatzen, y entonces la intención de elegir una carrera es algo que la gente se lo piensa y que tendría que ver con creencias sobre las consecuencias que pueden tener esa elección. Y bueno, pues en esto lo que se ha estudiado, las creencias a la hora de elegir un futuro profesional tendría que ver pues con, por ejemplo, el prestigio que te va a dar esa carrera, el empleo que puedes tener, el dinero, también con ayudar a otras personas o tener buenas relaciones personales. Yo hice la tesis sobre este tema y lo que salía era... Uy. ¿El cable? Bueno, mientras se arregla el cable, pues pues si no seguía contando, porque sí. Vale, pues las chicas, yo comparé chicos y chicas que habían elegido una carrera típicamente femenina o una típicamente masculina, pedagogía, ingeniería industrial, pues se encontraban esas diferencias en motivaciones. Sobre todo, todo el mundo quiere
tener prestigio, tener empleo, pero lo importante es cómo se valoran esos aspectos. No todos valoramos igual el hacer un tipo de trabajo que te permita ayudar a la gente, que sería lo típicamente femenino, o que te permita pues, tener un puesto de dirección, de prestigio. Eso por un lado, pero un aspecto muy importante, y es lo que sale en todas las investigaciones, y es lo que también ha destacado Úrsula, es que uno se plantea qué piensan los demás cuando yo hago eso, ¿no? O sea, las personas que me importan, por ejemplo, los compañeros, mis padres, mis amigos, mi pareja. Ya os he dicho lo de la investigación, lo de los prototipos, lo que nos salió, y también lo de las actitudes de los compañeros hacia las personas que eligen determinadas carreras. Pero yo en otra investigación que hice por encargo del Instituto de la Mujer, y que está publicado por el Instituto, y el Instituto da eso libro gratis, o sea que los podéis pedir, el libro se llama Trayectorias profesionales y personales de mujeres en carreras típicamente masculinas. Pues una de las cosas que sorprendía es que las estudiantes de ingenierías de últimos cursos te decían que cuando ellas salían por ahí de marcha, no decían que estaban estudiando ingeniería, decían que estaban haciendo económicas, otro tipo de carrera, porque si no, no se comían una rosca. Entonces, otra cosa es cuando ya la gente pues las conocía. Y en un grupo que una chica estableció una discusión, pues yo no pienso eso, yo no lo veo así, una le contestó: Tú piensas, las que tenemos aquí novio, ¿de dónde es el novio si no son todos de la escuela? Y bueno, pues en el resto de la muestra, porque se cogía distintas edades, pues resulta que el 96% de las parejas estables de las ingenieras eran ingenieros, o sea que algo debía de pasar de eso. Otro modelo explicativo, yo había metido aquí algo primero de identidad de género, porque es algo que es lo que está presente, ¿no?, en todos los modelos, y también lo has puesto Úrsula. Una de las características es que es la primera identidad que se aprende, antes que la raza. Un niño o una niña sabe antes que pertenece al sexo femenino o masculino. Por otra parte, que la feminidad y la masculinidad se consideran dimensiones no solo distintas, sino opuestas. Y entonces lo que es femenino no puede ser masculino y viceversa, ¿no? Y entonces eso hace que si tú te orientas hacia algo que es lo que se corresponde con tu sexo, vayas por la línea de que todo sea coherente con eso. Por ejemplo, fijaros qué cosa tan absurda, que los niños tú les presentas un árbol con forma de abeto y un árbol normal, y le dices cuál es un árbol femenino y cuál es uno masculino, y te dicen que el abeto es masculino. O sea que hay imágenes asociadas desde muy pequeños a ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, bueno, pues se construye por un proceso de socialización, por la interacción que tiene el individuo, no solo con lo más próximo, no solo con los padres, que pueden ser súper progres y nada sesgados en cuanto a diferencias de género, que también es muy influyente, ¿no?, sino también por todo lo que es la cultura, por lo que te están diciendo los medios de comunicación, también en relación con mujeres y hombres específicos, también en la línea de lo que has puesto Úrsula, ¿no?, el exponerte a modelos femeninos o masculinos que no son estereotipados, de esto, pues, o sea, tener más presencia de mujeres en profesiones tecnológicas relacionadas con la tecnología, y ver también no solo que son supermujeres que están ahí, que son las directoras de IBM, sino que son mujeres normales que tienen su familia, sus niños, que además van al gimnasio y hacen una vida absolutamente normal, ¿no? Y luego, pues eso, cómo se implican en actividades y roles que son importantes, también me ha sugerido esto un poco también en lo de las investigaciones de lo que ha comentado de la escuela frente a la escuela mixta, ¿no?, la escuela segregada, ¿no?, donde los chicos y chicas. A mí me sorprendió hace muchos años, cuando yo hice la tesis, que había muchas menos mujeres en ingeniería, y yo pasaba, los cuestionarios están en ingeniería y en pedagogía. Las chicas de ingeniería iban vestidas mucho más femeninas, porque tenían que imponer ahí un poco su identidad también, ¿no?
Entonces era la época en que las mujeres, digamos, con vaqueros, una moda muy unisex, vaqueros, jerseys amplios, y cuando ibas a ingeniería veías a más chicas con faldas, ¿no? Vestidas más, marcando un poco más eso, yo soy una mujer, ¿no? Eso ya es una impresión personal, no hay un análisis detrás, nada más que a simple vista lo que a mí me sugería aquello. Un modelo que a mí me parece muy interesante para ver cómo se relaciona el individuo con la sociedad a través de ese proceso de socialización es este que he tomado de Andrea Abele de la Universidad de Erlangen en Alemania, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú naces hombre o mujer, la sociedad ya te va a ver, vas a tener unas expectativas de rol de género respecto a ti, ¿no? Y eso también va a influir en tu identidad. Bueno, pues a través de esa identidad es como tú vas a elegir pues tus aficiones, eso va a influir en tus motivaciones, en tu autoeficacia. Milagros Sainz en su tesis demostró comprobó cómo el autoconcepto influye entre la actitud que se tiene hacia hacia la informática y la decisión de luego implicarte en tareas de informática. Esas variables que tienen que ver con motivaciones van a hacer que tú te orientes hacia determinados logros, pero también sobre eso va a influir esos estereotipos de género de la sociedad. Y es mucho más difícil que tú llegues a un puesto directivo como mujer en una carrera tecnológica que para un hombre. Y eso, cuando tú estás decidiendo lo que vas a hacer, eso se sabe y las mujeres lo manejamos, ¿no? O sea, qué dificultades va a tener o lo anticipamos, ¿no? Entonces, esta influencia también va en sentido opuesto. Y por otra parte, la sociedad cambia y los grandes cambios sociales que ha habido en torno a la igualdad entre hombres y mujeres han hecho que se cambien los estereotipos en torno a esas diferencias. O sea, no pensamos en la sociedad en términos de feminidad y masculinidad y de roles de género igual ahora que hace 30 o 40 años. Los cambios de los que ha sido protagonista la mujer ha hecho que también se cambien las mentes, como cualquier movimiento social hace que se cambien los valores, las leyes y eso pues está ahí. Luego ya para terminar, porque ya me están urgiendo, yo que siempre te parece que te enrollas menos de lo que te enrollas. Este es un modelo de Jacqueline Eccles, que quizás es la persona que más ha trabajado específicamente dentro del campo de la psicología social en estos temas, de cómo la familia, cómo las creencias de los padres pueden influir en los resultados que tienen los hijos en elección, ¿no? Estos serían variables del modelo, pero por ejemplo los padres hacen atribuciones distintas del rendimiento de los chicos y de las chicas ante determinadas materias y normalmente piensan que las hijas tienen éxito más por esfuerzo y los hijos más por capacidad, con lo cual eso influiría en su autoconcepto. Las reacciones afectivas puede que, los padres se enfadan más si el hijo no rinde en matemáticas o en física, que si es la chica la que no rinde. Percepción de aptitudes e intereses, ahí os podrían contar, y pensaba contaros, pero no os lo cuento porque no tengo tiempo, pero experimentos que hay, cómo se percibe la misma reacción cuando se dice, por ejemplo, que el bebé es un chico o es una chica, cómo se hacen ya, se dan explicaciones relacionadas con el género cuando es igual la reacción y no se sabe lo que es. Las expectativas de éxito también, o sea, se promueve mucho más que los chicos vayan hacia carreras de prestigio. Si un chico decide que va a hacer historia, seguramente los padres se le echan encima, mientras que si es una chica dirá, pues mira, le gusta mucho y va a ser muy feliz, ¿no? Y bueno, pues la importancia que dan a actividades. Pero lo demás, los padres aconsejan. En ese trabajo que os digo sobre ingenieras, a mí me sorprendió cómo las madres habían influido muchísimo y habían empujado mucho a las chicas para que, ellas lo mencionaban así, era un trabajo cualitativo,
para que siguieran ese tipo de carreras. Por otra parte, pues los recursos, por ejemplo, que te pongan un profesor de matemáticas, si vas flojo en matemáticas, es más fácil que se lo pongan a un chico, o en física que se lo pongan a una chica, los juguetes con los que van a jugar, ¿no? O sea, lo que les van a comprar, si les van a comprar juguetes relacionados con la tecnología, y luego también experiencias concretas, ¿no? que tienen que ver con los modelos de familia. También era muy frecuente entre las ingenieras con las que yo investigué que a lo mejor el padre fuera ingeniero y no tuvieran hermanos, y entonces se había proyectado más a lo mejor en las chicas la idea del padre, ¿no? Y eso, bueno, ya sería un poco repetir, va a influir por una parte en variables psicológicas que tienen que ver, son diríamos variables internas como las motivaciones, los intereses, el autoconcepto, cómo se valoran las carreras y también luego pues en las elecciones de ciencias. Y ya, bueno, pues con esto ya